haig de dir que el que jo feia de petita era llegir molt. El meu pare tenia una llibreria sencera i jo tenia accés. La meva mare ens feia treure la pols, obrir la finestra, picar els batalassos. Era jo i la meva germana érem les grans, eren les que ens tocava aquesta feina, i en comptes de fer això el que fèiem era llegir. I amagades. Després, com que érem nenes, no ens deixaven sortir al carrer a Barcelona. Vivíem al costat de l'Hospital de Sant Pau i els meus germans, que eren més petits, ells podien anar-se'n a jugar a futbol en els jardins de l'Hospital de Sant Pau. Nosaltres no. I això em va portar a que llegís. Ja de petita vaig llegir un llibre de Jaime Balmes. Mi relación con la escritura es desde muy pequeñita. Primero como una lectora ávida. De pequeñita me la pasaba leyendo. Y a mí me gustaba mucho jugar con mis amigas a las maestras o a las doctoras. Para las doctoras me gustaba recetar. A las maestras me gustaba escribir en la pizarra, ¿no? Entonces siempre estuve como muy vinculada. Y si jugábamos a hacer de mozas o de camareras, lo apunto en una libreta. Yo soy muy lectora desde pequeña, me devoraba, entonces cuando acababa mis libros cogía los de mi hermana. Y a raíz de esto, bueno, en mi casa había mucho libro, también es una familia que lee mucho. Y yo era bastante pequeña, no sé, debería tener 7, 8 años, no mucho más. O sea, ya sabía escribir, pero era pequeña. Y me acuerdo que en una de estas se me habían acabado los libros de mi hermana, los míos, y me pongo a buscar. Y claro, yo abría libros y tenía muchas letras. Entonces en esas que abro uno y tenía poca letra y mucho espacio. Digo, mira, y lo leo. Y no, era un libro de poemas de Lorca. Y no entendí nada. Pero me encantó, fue como que qué bonito, y a raíz de eso yo empiezo a escribir algunos poemas, esto de muy pequeña, o sea, hasta que le escribo un libro de poemas a mi madre, plagiando poemas de Lorca, o sea, te puedes imaginar los poemas que escribí, era muy pequeña. Está rodeado por libros en mi casa, porque mi mamá es profe de literatura y mi papá es filósofo. Entonces, mi casa era, todas las paredes tenían libros. Y mi abuela también era escritora. Entonces, cuando iba a su casa, leía todas sus máquinas de escritura. Prima desde ser adolescente. Yo recuerdo que gané algún concurso, no gané, quedé como en segundo lugar en alguna ocasión en el colegio, cuando estaba en la secundaria. Ciclo común, decimos nosotros, eso fue en la segunda. Entonces, en esa parte del séptimo al noveno grado, yo me acuerdo que estaba en séptimo, octavo grado, y quedé en segundo lugar en una actividad que hizo una maestra de español. Mira cómo me marcó aquello. Más o menos en la época en la que se empieza a estudiar literatura, me enamoré de las palabras. Tuve la suerte de tener grandes profesores de lengua y de literatura desde la primaria. En mi época era LGB. Y entonces me fascinó, más allá de las historias que yo leía, porque siempre me gustó mucho leer, de la palabra en sí, ¿no? de cómo una palabra, con solo decirla, tenía una especie de poder de invocación ritual, en que cuando decías las cosas no es que pasasen, pero algo cambiaba, ¿no? Me acuerdo que me iba a las plazas que tenía cerca y me tiraba a escribir cualquier cosa. Me acuerdo que era como cualquier cosa real, de que unía palabras, ni siquiera tenían como una línea. Era, bueno, me gusta cómo queda la palabra plátano con la palabra botella y la escribo y era algo como si la escritura me permitía expresarme aunque nadie lo leyera y aunque sea algo como era como un cable de tierra, una descarga. Desde bien jovencita siempre me interesó una temática en especial, que es la que siempre he trabajado, que es el erotismo, la espiritualidad y todo esto conectado con la energía femenina. Les primeres coses que fèiem era escriure, no? No només llegir, sinó escriure. I t'ho promocionaven, no? Era fàcil, per mi era fàcil. I ja llavors vaig començar a escriure, o sigui, amb 6 anys jo feia les primeres poesies.
Claro. Una anécdota que cuando ella iba al instituto, resulta que la suspendieron en literatura. Pero después hicieron un concurso, uns Jocs Florals, i li van donar un premi. Jo li pregunto a la seva tutora, digo, pero ¿cómo? ¿Me la suspendéis pero no le dais un premio en poesía? Esto, no sé. Bueno, es que su hija, tal como va, ¿cómo iba mi hija? Con una cresta de color Era rosa. punky. Entonces, tenía una manía. la pedagogía posfranquista sigue siendo aterradoramente domesticar al personal. Esto es como mi defensa personal. Es como, si te atreves, entra. Claro. Hay algo de la acción de escribir, de que aunque esté escribiendo hola, ¿cómo estás?, me hace bien la acción. Escribo porque me hace feliz. O sea, eso sí que lo tengo clarísimo. Yo no veo el sufrimiento existe, el sufrimiento tenemos que afrontarlo y pasarlo y es parte de la vida, pero yo no escribo para sufrir. O sea, y de hecho cuando he sufrido mucho, me ha costado mucho escribir y siempre he necesitado distancia. Entonces para mí la escritura es un acto de libertad. Para mí eso, separo mucho entre el acto de escribir, que es libre totalmente y que cuando realmente disfruto es cuando soy libre, y compartir. Si pienso siempre en compartir es cuando no puedo escribir, porque entonces pierdo la libertad. Entonces para mí es muy importante siempre tener mi espacio de escribo lo que sea, yo siempre tengo libretas. El tema de que en el teatro en Barcelona hubieran 5 teatros y todos los personajes teatrales los importantes tengan nombre de hombre y las mujeres solo salen trocitos, esto me motivó a intentar escribir cosas, ¿no? Y luego, cuando yo me convertí en mujer migrada, que llegué aquí a Barcelona hace ya 16 años, cuando empecé a estar en colectivos con otras mujeres y empecé a escuchar justo lo que nosotros hablábamos antes de que empezaran a filmar, ¿no? De las historias que pasamos las mujeres migradas. Entonces fue cuando yo recuperé esa habilidad mía de escribir. Entonces empecé a escribir los relatos que se convirtieron en mi primer libro, que es Mujeres Migradas, que es el único libro de relatos que tengo hasta ahora y que ha sido mi obra como que más importante. Pues mira, justamente escribí sobre esto de escribir, y es una poesía que dice que escribir duele, porque no solo te duele en el hecho de expresar, ¿no? Es un acto en el que estás muy vulnerable, ¿no? Como yo escribo, cuando escribo personajes es otra cosa, porque estoy escribiendo sobre una vida que voy a habitar. Pero cuando escribo poesía, escribo de mí, escribo de lo que conozco, de lo que sé, de mi forma de estar en el mundo. Entonces, duele porque sacas muchas cosas. También duele porque por ahí estás mucho rato queriendo expresar algo y se genera tensión en el cuerpo y te contracturas o te duele en la mano porque estás mucho rato escribiendo. O sea, para mí el actor de escribir duele. No es algo negativo, pero duele. Digo que duele y también sana. Como 2 años en una relación en la que no me sentí bien, y justamente fueron esos años los que más más agarrada de la escritura estaba para poder como desahogar todo lo que me pasaba. La opresión del ser humano contra el otro ser humano. O sea, yo me motivo a escribir para relatar o denunciar esa prostitución a la que nos reserva el capital, a la pobreza extrema, o sea, ser feliz es imposible. Si te preguntan, ¿Barcelona es una ciudad happy? Dices, madre mía, ¿cómo va a ser una ciudad happy si hay
Si hay no sé cuánta gente durmiendo en la De mi familia yo creo que soy una de las primeras mujeres que está rompiendo varios de estos patrones que hasta ahora teníamos, ¿no? En mi familia de hecho han sido pocas las mujeres que han ido a la universidad, por ejemplo, muy pocas, quizá ya primas un tanto mayor que yo, ¿vale? Pero de mis tías y esto no. Y no tenía ningún vínculo. De hecho yo sufrí una carencia y una pobreza en cuanto a libros, por ejemplo. Ayer llevé y me preguntaron, ¿de quién es? Y digo, no, mía. Me dice, pero tú escribes, eres poeta. Y digo, no, era como, no soy poeta. Escribí porque necesitábamos. Y era así realmente, porque siempre escribí por necesidad. Necesito decir, necesito contar y necesito ordenarme y siempre era con la escritura. Para mí, el escribir es hacer algo justo cuando hay tanta injusticia, es buscar la razón, pero no de un lugar mental, sino de un lugar álmico y de corazón. Es empoderar, seguro, es liberar todos estos telaraños que pueden hacer humedecer adentro, ¿no? Como esas cosas que tienes que quitar, es traer luz, es traer luz siempre. Y sí, a veces hay oscuridad y hay veces que experimentas con esos sentimientos negativos, por decirlo así. Es verdad que yo tengo poemas que empiezo a escribir y entonces empiezo a jugar como tonta, como al poner palabras que resuenan igual, pero que es un juego que luego a lo mejor quito esos versos o a lo mejor no, porque es un juego que me divierte. O sea, para mí la poesía es juego. Bueno, es muchas cosas, pero cuando mejor me lo paso es cuando estoy jugando, sí. Yo me dejo llevar por la inspiración, la intuición. Hay días que no escribo absolutamente nada. Me pasan días y no estoy conectada. Y hay días en que siento la necesidad. Es como una llamada urgente de mi ser interno. Y yo, donde quiera que me encuentre, aunque sea escribo unos versos. O en el teléfono, da igual, en una hojita. Puedo estar en medio de una conversación y decir, por favor, un segundo, hago una nota y sigo. Pero así como me doy cuenta que hay escritores o escritoras que ponerse con un bolígrafo en la mano lo hacen sin obligarse, entonces les aplaudo. Pero yo me tengo que obligar para escribir. A mí me resulta más fácil, pero también me va como en oleadas. O sea, porque algo de inspiración a veces tengo también, soy más desordenada, mi cabeza es más desordenada, entonces como voy de una cosa a la otra, entonces suelo llevar una libreta y soy de libretitas. Yo soy de libretitas, pero me cuesta ponerme en el ordenador a hacerlo. Luego lo tengo que pasar, o a veces hasta me la ha pasado ella. Porque lo del ordenador no me gusta tanto, me gusta la escritura, escribir. Y ahora, últimamente, algunos días se había empezado a escribir con pluma, pero como la lío mucho, no macho. Ahora me he acordado, tenemos que pasar. Yo soy muy mental. Para mí el acto de escribir es una partida de ajedrez. Es un momento de estrategia en el que es un juego también, ¿no? Desde el principio para mí el jugar con la palabra era algo que tenía ese reto de darle una vuelta a un puzzle, ¿no? De encontrar la solución al puzzle. Pero eso es imposible si no hay un relámpago. Y eso es completamente emocional. O sea, luego lo que me pasa es que a veces se me queda un verso o alguna estrofa en la cabeza y la intento meter en el poema. Entonces me peleo y no sale y no me gusta y esto no suena bien y esto no sé qué. Lo dejo ahí apartado, escribo otras cosas y al cabo de una semana vuelve a llegar esto. Entonces como que me pasa a veces que hay versos
que intentan salir, intentan encontrar el poema, pero no es una cosa que sea del tirón, sino que va pasando en días y hay un proceso y un día de golpe es como de, no, es que tenía que ir aquí. Y eso es diría yo que eso es lo que yo he notado más y que luego me hace gracia, porque a veces antes yo me estresaba cuando tenía tenía un verso en la cabeza y no lo ponía a colocar, era como de, no, es que no puede ser, es que yo quiero escribir esto. Y luego a veces el verso acaba significando algo distinto que lo que yo pensaba que significaba al principio. Y esto me gusta mucho. Ahora que escribo mucho, el cuerpo a veces me es el indicador de parar. Porque ahora estoy en un proceso de la escritura que puedo estar 4, 5 o 6 horas escribiendo. Y entonces ya el mismo cuerpo, contracturas, la forma, como es lo que me hace parar. Muchas veces a nivel emocional y corporal, de llorar cuando entras por un tubo en algo que estás descubriendo y dices, ¡wow! ¿No? Y vas y el cuerpo se te abre, ¿no? Sobre todo cuando estás descubriendo algo, ¿no? El masticar las palabras para que la gente las reciba de la misma manera que las siento. De hecho, cuando escribo pensando en recitar. Es lo que más me gusta. Muchas emociones, incluso depende de lo que estoy escribiendo, porque a mí me pasó cuando Mujeres Migradas que había relatos que tenían como que parar un poco porque realmente me dejaban tocada. Porque yo, Mujeres Migradas, te cuento que lo narré en primera persona. A veces hay confusión y pareciera que es una historia, pero de ninguna de las maneras no es ni una biografía ni es mi historia propia, sino que es una historia de compañeras, como te digo, que yo conocí en el proceso migratorio. De hecho, como darle fuerza, porque siempre que cuando escribes no es solo por un hombro, sino es para alentar el hombro, para empoderar. Que soy poco consciente, pero que cada vez lo soy más, que es el hecho de ser mujer. En otros aspectos de mi vida que no tienen nada que ver con la literatura, yo me he dado cuenta muy tarde de que soy una mujer. Muy tarde quiero decir muy tarde, o sea que ya era adulta, hace años que era adulta cuando fui consciente de que había algo en mí que era así, por una cuestión de que soy mujer, pues nada más. ¿Qué ha sucedido durante muchos años? Que si una mujer exploraba su energía sexual, se le malinterpretaba o la consideraban como prostituta, ¿sí? Una mujer que no tenía valor. Si la mujer quería explorar su parte más psíquica, su parte más no intelectual o psíquica, hablando así, o era una loca o era una bruja. Y entonces tampoco interesaba este tipo de mujer. Y se le dejó que estuviera en esta parte del amor, pero un amor que va hacia los demás, que siempre se entrega, que siempre está por el otro. Un amor que no es hacia adentro. Entonces las mujeres hemos estado castradas. Que también hay algo del ser mujer que es una postura en el mundo. Entonces, como que creo que hasta si escribo sobre las plantas, mi mirada va a estar como atravesada por ese ser mujer. Por ejemplo, tenemos la generación del 27 que ha sido muy cacareada mundialmente y se han hecho muchas ediciones de tipos del 27, pero además esta ya es la hostia, porque encima ellas no les hacen partícipes de la generación del 27. Van juntos de fiestas y todo, porque, a ver, ¿quién escribía en esa época? Eran los fills de burguesos. Claro. Hijos de burgués, claro, o de aristócratas. Y ya está. Porque la otra no podía estar. Había pocas. Había las de mujeres libres y así, pero eran pocas. Y autodidactas. Y en cambio, estas, que eran letradas, o sea, que estaban y hacían cosas muy bonitas, nunca han salido en ninguna recopilación y encima las llamaban las sin sombrero. Total, porque se pusieron en las Ramblas, que en esa época hay sin sombrero. Y luego también descubrir, ¿no?, que hay
pensando en generaciones anteriores de mujeres que no han tenido la posibilidad, como nosotras ahora, de hablar. Qué valientes también, ¿no? Qué fuertes han sido nuestras madres, nuestras abuelas, como en silencio muchas veces han tirado adelante, han tenido una fortaleza inmensa. Nosotras creo que debemos honrar a nuestras madres, a nuestras abuelas, con los errores, con las cosas que no pudieron realizar como nosotros creemos que deberían haber sido. Ellas hicieron lo que podían, lo que estaba a su alcance. Hemos de honrar y agradecerles. Gracias a ellas estamos aquí. Mira. Y luego cuando ya empecé a escribir propiamente poesía, empecé a mostrárselo a los amigos que también escribían, o profesoras de literatura, o amigos que ya eran escritores o poetas, entonces abrirlo así, porque como yo no había estudiado literatura ni nada, no lo valoraba, no sabía qué valor tenía, ni qué era. Entonces me fueron como diciendo, mira, estos son prosas, aquí tenés aforismos, aquí tenés tal, y entonces fue como ordenar eso y darme cuenta de lo que hacía y tomar un poco más de conciencia. Y creo que con mi familia fue justamente el último núcleo al que llegó mi escritura, como... Y ya era bastante mayor, porque yo ya tenía los 30 cumplidos. La primera vez que encontré una comunidad de gente, un grupo de gente que se reunían una vez al mes, leían, escribían y leían en voz alta lo que habían escrito. Y entonces empecé a ir cada mes. En realidad sí me gusta compartir con mi madre, porque ella escribe poesía también, y nos entendemos, y siempre ese intercambio de ideas y cosas que capaz que no hacemos cuando El miedo escénico sí que lo he tenido mucho, y lo he tenido también en el ámbito laboral, porque yo doy clases, o sea, yo he tenido miedo escénico dando clases a los chavales, y yo me doy cuenta de que me creé un personaje para necesitaba autoridad, y después descubrí que no, lo que necesitas no es autoridad, es otra cosa. Entonces sí que es verdad que hice todo un viaje, y al principio lo pasé muy mal, pero cuando empecé a compartir poesía ya había hecho mucho trabajo en relación a esto. Entonces sí que es verdad que a mí me gusta mucho recitar, me gusta mucho cambiar ritmos, no sé cantar, pero me doy cuenta de que todo lo que me falta no me gusta cantar, porque como yo no creo las melodías, me cuesta adaptarme a las melodías de otros. En cambio, crear mis melodías hablado me gusta mucho. Entonces lo he vivido bien, o sea, al principio muy mal, pero luego ya, entonces la exposición y tal, bueno, te acabas... Cuando deja de ser un monstruo, incluso tiene una parte que es un poco adictiva, porque cuando transmites, eso es muy bonito, o sea, hay momentos, hay veces que nadie escucha, entonces, bueno, acabas la papeleta, pero luego hay algún momento en que hay uno de esos silencios, que es porque todo el mundo está ahí y conectado contigo, y eso es muy fuerte. Aquello que era solo mío se convirtió en algo que ya no era mío, sino que era de toda la gente que estaba ahí. Y entonces empecé a tomarme en serio la posibilidad de que algún día lo que escribiese pudiera llegar a gente, incluso más allá de leerlo en público, ¿no? Bueno, se empezó a hacer un sueño de qué pasaría si un día lo que yo escribiese se pudiera compartir. Tú coges la flecha y lanzas. Esta flecha se clava en la mente de alguien cuando lanzas el poema, baja al corazón y rompe, ¿no?, en todos tus sentimientos. Entonces, la poesía es como una co-creación, porque tú has lanzado un mensaje que recoge el lector y que acaba de culminar, ¿no?, con su propia, ¿cómo diría?, con su propia interpretación del poema. Es cuando se cierra el círculo. Entonces, el poema está completo.
yo me arrimaba a intentar conseguir poder vivir del mundo de la farándula. Eso ha sido imposible. Imposible por una cuestión. Primero, porque la burguesía no me va a comprar a mí en el cuento para niños, que era la Caixa la que pagaba el Claro. tour de esto. Ya les hicimos un descalabro con la hormiga y la Caixa y el dinero. O sea, había un trozo, la hormiga, anticapitalista, que aquello ya nos... Pero yo no me daba cuenta de estas cuestiones hasta más tarde, de que, claro, no me iban a contratar para que se echara su mierda. Yo creo que la clave es en el momento que llegas a pensar, ¿no? Que está claro, que los que tienen el comercio de esto, los que van a editar o los que te pueden grabar o los que te pueden dar una difusión comercial, no van a aceptar tus guiones ni tus poesías. Ya es el momento en que ya dices, bueno, pues me autopublico, empiezo a organizarme con mis compañeros, compañeras, hacemos poesía al rescate con violentos, ya ha empezado más a ser como una militancia más que realmente poder sacar dinero de ello. Sí, sí. Después de diferentes intentos, pues... Y aquí viene el otro conflicto, que claro, como tienes que currar de camarera, de señora de limpiadora, de no sé, lo que puedas encontrar, entonces ya cuando llegas a tu casa ya no tienes ni la mente lúcida, ni el cuerpo sensato, o sea que ya dices, no puedo. No puedo. Ni esma per llegir, perquè si ja no tens, no tens esma ni per llegir, com t'has de posar a escriure. Mi proyecto es la vida literaria porque hace 6 meses decidí, tuve la suerte de poder decidir que me iba a dar un tiempo largo para dedicarme profesionalmente solo a la literatura y está siendo una gozada espectacular y eso me da para tener varios proyectos en marcha. Gran parte del proyecto es buscar la manera de darle un sentido práctico que me permita sobrevivir o supervivir al mundo literario, ¿no? Solo de escribir no viven más que los autores muertos, que me dijeron el otro día, parte de verdad. Entonces hay que buscarle líneas tangentes, ¿no? Y ahora pues me estoy probando de qué disfruto, qué es lo que me gusta, estoy probando a hacer reseñas, estoy probando a hacer talleres, a compartir, estoy probando a hacer de librera, estoy probando cosas diferentes que me aproximen al mundo del libro, que es lo que me apasiona. Y al mismo tiempo estoy con 3 proyectos de creación diferentes que van avanzando cada uno a su ritmo y que son procesos muy largos. La escritura pide mucha paciencia. El otro día, no me acuerdo de quién era la cita, pero decía que los escritores son gente sin prisa y yo creo que no hay que tener prisa, hay que ir haciendo, pero bueno, ya veremos por dónde sale. Y luego tengo todavía un libro que promocionar, o sea que todavía estoy en ese momento de buscar bolos, de sacarlo a bailar y de llevarlo allí donde me dejen para compartirlo. He tenido la suerte de coordinar y de impulsar algunas tertulias. Una tertulia que se llama Huracán Amor, que la hice para recaudar medicamentos y enviar a Cuba. Encontré un montón de cuadernos míos llenos de escritos que dije, esto lo tengo que pasar a algún lugar donde pueda usarlo. Entonces empecé a leer, marcarme, pasarlo a la compu, hacer todo. Y ahora está todo ordenado y prolijo en mi computadora, pero
son 1000 archivos. Es como una... Que me está costando decidir cuáles poemas quiero poner en ese edición, en la primera edición de mi poesía. Pues tengo mucha, pero Claro. entonces, como también es de tiempo muy atrás, tiempo más y ahora, ¿no? Que vean. Tengo el botiquín de versos, Sí. que también nació como una manera de decir, bueno, me autoedito. Hermoso, mostra esto porque es Vale, una vale. divinura. Bueno, esto es son unas poesías desplegables, porque también, bueno, como estoy mucho con el tema manual, me gusta la estampación, además, entonces dije, pues, quiero hacer algo, a ver cómo junto todo, ¿no? Y Muy entonces, hermoso. bueno, aquí tengo unas cajitas hechas por mí también, estampadas por mí. Frágil contiene poesía y dentro hay una poesía desplegable, que tengo varias, pero esta es una de mis favoritas, que habla un poco también de lo que me dio como mujer y como persona, ¿no? La escritura. Y luego también tengo un libro infantil con mi hija, que soy coautora con mi hija Kilia, que tiene ahora 8 años, pero que me escribió con 4 añitos o así, que se llama Los Miradas. Bueno, yo tengo un blog que Ahí se va. llama Gato Vivo, Gato Muerto, blogspot.com, donde voy colgando todas las poesías. La verdad es que no lo hago. Ahora hace días que no publico, pero normalmente voy subiendo casi todo lo subo allí. Y luego hace poco, en el 2021 creo que fue, 2020. Bueno, final de la pandemia, publiqué un poemario con Edicions, que es un proyecto de l'Ateneu Llibertari de Gràcia, que es un proyecto de soporte a la autoedición. El mismo nombre de mi libro, Tertulias de Acuario, pero las estoy haciendo presenciales. Y aquí estoy, si antes estaba contenta con mi libro, ahora estoy muy contenta porque tengo la ocasión de dialogar, bueno, tertuliar realmente con personas, con mujeres. Tengo 3, pero uno se va a editar ahora, porque nunca había publicado ni editado. Y para mis 50 años los amigos me regalaron la edición y publicación del libro. Sí, un viatge poètic a Gradols, que es decir agridulce. Bilingüe. Pero es bilingüe. Y es bilingüe también. Qué lindo. Y es como un viaje poético que construimos con nuestras poesías y pusimos pues sonidos, un poco más lectura dramatizada, era un audio. Músicas, cosas. Empecé a estudiar cómo subirlo a Amazon y fue lo que hice. Sigo explorando, yo entonces tuve que hacer yo sola la maquetación, el diseño de portada, todas estas cosas que tampoco soy una experta ni nada, pero es una manera de aprender también y entrar en este mundo que si te gusta, pues te vas como, ¿no? autoexplorando. Y que es un libro con un gran peso. He tenido mucho apoyo de las entidades aquí en Barcelona. Lo he presentado en muchos países, como en Suiza. Fui invitada a Estados Unidos, no pude viajar finalmente, pero estuve seleccionado para ir a un encuentro literario en Estados Unidos, en Honduras. Y a nivel online he estado en muchos países con este libro y en muchas ciudades de aquí de Barcelona. Y lo que más me llena, muchas mujeres a nivel mundial me han escrito que se sienten identificadas con la historia que yo cuento en este libro. Entonces, para mí es el mayor premio que puedo recibir. Primero empezó como miscelánea poética femenina o algo así, pero era muy largo y misceláneo. Y entonces salimos 4 mujeres, hacemos nuestros poemas y poemas de otras artistas, Poemas de mujeres. pero todas Qué lindo. mujeres. Entonces está guapo porque además como que lo teatralizamos, bailamos, ella tiene uno que le pone una música, nos lo pasamos súper bien. Tanto el de Miscelánea como el de Violento son proyectos de orales, realmente. Con Violentos esa con antología. Y con Violentos, básicamente, la parte del micro abierto siempre es, bueno, hay una acción, vamos. Con Miscelánea sí que es de, vamos a ensayar esto, vamos a preparar este número. Entonces ese es lo que de momento tenemos. Y luego, bueno, también participo en un grupo humorístico, el Julandrons, donde también hay poesía y performance y también es
Y a mí la parte oral me gusta mucho. Se me cruzó por el camino de un proyecto que me enamoró mucho más, que se llama Labios de Papel, que lo dirige una artista multidisciplinar italiana, que se llama Eloisa Alquati, que convoca a diferentes artistas, escritoras, músicas, cantantes, performers, y generamos entre todas, dependiendo de las disciplinas en las que trabajemos y la temática que queramos abordar, siempre desde una perspectiva feminista, pues hacíamos eventos. Entonces montamos desde un evento antirromántico, ¿no? Y aunque todas íbamos vestidas de novias, todo nuestros textos, todas las canciones, todo lo que hacíamos tenía que ver con eso, ¿no? Y la verdad es que estoy muy apasionada con este proyecto. Y un gran compromiso, Marisol, ese es un gran compromiso para una, al menos cuando uno se lo toma en serio. Que la gente me digan eso es como que me empuja a seguir, he conseguido esto, pues voy a por más, no por avaricia, sino porque soy capaz de ello y porque me resisto también como mujer migrada a seguir haciendo las actividades que hasta ahora históricamente se nos habían relegado. Cualquier actividad creativa hay que abordarla desde el punto de vista siempre del disfrute y del hacer lo que quieras, de romper las normas. Y a veces es divertido aprender normas para aprender a cómo romperlas. Lo que te pasa, escríbelo, porque así como lo escribes lo dejas, porque la mente enseguida te lo convierte en lo contrario. Porque tú somos duales. Entonces si estás mal hay que escribir, te pones bien. Y cuando te vas a poner mal de nuevo, lo dejas de escribir. Entonces cuando pasas esos procesos ya empiezas en otras cosas y empiezas a conocerte y es un viaje, ¿no? A veces no hay que esperar a que la perfección se manifieste. A veces uno se tiene que lanzar. También tengo que decirte, y tú sabrás que cuando somos mujeres que hemos tenido que cambiar de país, que hemos tenido que cambiar de forma de vida, pues somos mujeres generalmente que luchamos por lo que queremos y no nos obstaculiza nada. Al menos yo me considero así. Y bueno, nada más, que animo eso a todo el mundo, que escribir, sea lo que sea, es maravilloso, leer y escribir. Te regala otras vidas, te libera de muchas cosas y bueno, tal como dije antes, ¿no? Escribir duele, pero también sana. Pinto les notes d'una vanera blava com l'aigua d'un mar antic. Blanc vent s'emporta tot l'horitzó. Bueno, hoy me pasó algo que no sé si está bien decirlo en esta entrevista. Lo cortamos. A partir de ahora se corta. Se corta y... Sí. Ahí estamos, en proceso.